Esta semana tuve yo, digamos, aquí en la casa una noticia muy triste. Bueno, una noticia que pues, es humanamente triste, pero para Dios es muy buena, ¿no? Hoy, en esta semana falleció mi pastor con el cual yo me convertí. Y bueno, él se llamaba Eberto López. Y bueno, me vino una tristeza, ¿verdad? Porque él fue siempre un hombre de mucho ejemplo para mí y para todos, ¿no? Y su familia, bueno, yo les escribí nomás desde tan lejos, ¿no? Imagínense qué bueno para él, digamos, haber tenido un discípulo, digamos, ¿no? Que tenga su ministerio tan lejos de donde él predicó. Amén. Y bueno, siempre les pido a ustedes que oremos por su esposa Blanca, la hermana Blanca. Nunca la llamábamos la pastora, pero era una tremenda consejera. Sus hijos, ¿no? Tenía 3 hijos, Felipe, Eduardo y Edras, y una hija, ¿no? Mía se llamaba la hija. Y todos ellos están en el camino del Señor, y bueno, pues la familia es el mayor testimonio también, ¿no? de nuestras vidas, ¿no? De nuestro ejemplo, de todo eso. Y meditando en todo esto, yo empecé a pensar, ¿verdad? Cuando después nosotros vamos envejeciendo, ya yo mismo, digamos, ¿no? Ya vamos subiendo la edad. Amén. Y la verdad es que, bueno, muchas cosas van cambiando, ¿no? De a poco, pero dice aquí en una escritura en 2 de Corintios 4:15, yo pensando en esto, ¿no? Me inspiré un poco, digamos, en esta situación, ¿no? Creo que Dios también usa a veces las situaciones, ¿no? Qué lindo que el pastor sea de bendición hasta en el momento de morir, ¿no? Sí. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, hablándole a los Corintios, dice: porque todas estas cosas padecemos, le dice, por amor a vosotros, para que abundando la gracia, dice, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Él estaba viviendo una vida, pues Pablo ya era una persona también mayor, y dice: para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias también, ¿no? La alabanza a Dios abunde. Y decía en el siguiente versículo: por tanto no desmayamos, con esa esperanza, ¿verdad? Él decía: no desmayamos. Antes dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior no obstante se renueva de día en día, ¿no? Nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Uno va envejeciendo, ya empiezan los olvidos, ¿verdad? A veces uno está en el comedor y, ¿no? De repente quiere ir a traer algo de este otro lado, y cuando llega donde quiere lo que tenía que traer, ¿no? Ya se olvida. Bueno, esas cosas van sucediendo, ¿no? Con la edad, y bueno, no tiene menos energía, está más lento, no se puede comer de todo, bueno, tantas cosas, ¿no? Como cuando uno era joven. A veces parece que uno se vuelve pues más inútil, ¿no? Pero miren, aquí hay una gran esperanza, ¿no? Pablo decía que aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, ¿no? Y una bendición de ir, ¿no? Creciendo con los años. Al final todos vamos a envejecer y todos vamos a llegar a esta vida. Pero lo más maravilloso es que Pablo no se envejecía por dentro, ¿verdad? Por fuera sí, como todos, pero por dentro había una renovación, ¿no? Por dentro cada vez se hacía más útil para Dios, ¿no? Y eso creo que es la gran bendición
y también la reflexión que tenemos que tener en esta mañana, ¿no? Que muchas veces nosotros trabajamos para las cosas de esta vida, todo en este tiempo. El otro día también conversando con algunas personas, ¿no? Y ellos hablaban de invertir su dinero y todo eso, que con esto de la guerra, que todo está más incierto, ¿no? Que si compramos dólares o que si va a haber la devaluación, que en todo lugar, que bueno, ellos tenían su conversación, que yo decía, bueno, yo no, gracias a Dios no tengo esos problemas, no sé en qué invertir mis dólares, pero no hay problema. Y en mi corazón me vino algo, ¿no? Muy lindo, porque el Señor me consoló ahí, me dijo que todas las cosas pueden envejecer, se pueden perder, se pueden devaluar, pero la fe es un tesoro que nunca se pierde, ¿no? Entonces ahí el Señor me dijo, con tu fe tú tienes todo lo demás, ¿no? Y no tienes preocupación, ¿no? En realidad la fe en un Dios que es todopoderoso, el que es dueño de todas las cosas, es mucho más valiosa que todas las posesiones que podamos tener. Y aquí él mismo en el siguiente versículo decía, porque esta leve tribulación, decía Pablo, momentánea, produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? No solamente el hombre interior se renovaba, sino tenía, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa debería ser la experiencia de todos nosotros, ¿no? Cada vez que vamos pasando nuestra vida, tener un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, ¿verdad? Porque cuando miramos las cosas que se ven, especialmente en el área de la vida, la salud ya no es igual, las fuerzas ya no son iguales, eso va mermando, ¿no? Pero en las cosas que no se ven, en el espíritu que Dios pone en uno, en la fe que Dios pone en uno, dice que debemos mirar esas cosas, porque esas cosas no son temporales como las otras, sino son eternas, ¿verdad? Dice, no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas, ¿no? Y mirando la vida de mi pastor, me daba cuenta que él pues se fue feliz, ¿verdad? De esta vida, él se fue feliz, él hizo la obra. Yo hasta lo último lo vi predicando, él también subía algunos mensajes por el Facebook, ¿no? Y bueno, sus discípulos, sus hijos, todos estamos sabiendo, ¿no? Que él más bien está en un mejor lugar, ¿no? Porque él tuvo una enfermedad y estaba, ¿no? Pues sufriendo, ¿no? Bastante. Y la vida ahora es pues mucho más linda, ¿no? Él va a estar con su Señor, está recibiendo, como dice Pablo, su galardón, ¿verdad? Amén. Entonces, esto es lo que más o menos entendí. Cuando una persona va creciendo, o sea, va pasando el tiempo en Cristo, debía tener esta experiencia. Esto es algo que no podemos nosotros ignorar. Y la pregunta es, ¿esto es verdadero en mi vida? ¿Voy creciendo en el Señor? ¿Va creciendo mi fe? ¿En mí va creciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? O sea, el peso de gloria, una autoridad, no sé, una capacidad para servir a los demás. Dios sabe, ¿verdad? Un mayor desarrollo de nuestros dones, ¿no? Porque nuestros dones son las herramientas que Dios usa para edificar su iglesia. Su iglesia no se edifica con inteligencia humana, no se edifica con recursos naturales. Su obra se edifica
con cosas espirituales, con dones espirituales, con palabras espirituales, ¿no? Con vida en el Espíritu, ¿no? Entonces los jóvenes, en Primera de Juan dice el apóstol Juan, que les habla a los mayores, dice, os escribo a vosotros padres, les dice, porque conocéis al que es desde el principio, ¿no? Y por 2 veces dice ahí en su segundo capítulo. Entonces, mis hermanos, el envejecer no es una mala noticia, y el ir llegando al término de nuestros días no debe ser una mala noticia, porque estamos creciendo, ¿verdad? Si para alguien tiene miedo de morir, pienso que tiene que reflexionar y tiene que ver cómo está invirtiendo su vida, ¿verdad? Un hombre que nos da un gran consejo, un hombre que realmente vivió todas las cosas que nosotros podemos anhelar, y al final de sus días escribe, hay uno de los libros del Antiguo Testamento, es un libro de mucha sabiduría, ¿no? El libro de Eclesiastés, y en su capítulo 12, ¿no? El primer versículo del capítulo 12 de Eclesiastés, él da un consejo, y después describe la vejez, ¿no? Y dice, ¿no? Dice, acuérdate de tu Creador, dice, en los días de tu juventud, ¿no? Antes que vengan los días malos, dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, se supone que cuando lleguen los días malos, que son los días donde uno pues se va sintiendo más inútil, más dependiente, va mermando físicamente, en ellos debería haber en nosotros gozo, debería haber una alegría, debería haber una capacidad mayor para servir al Señor. Pero dice, si tú no te acuerdas de tu Creador cuando eres joven, cuando lleguen estos días vas a llegar a ver tu vida y vas a decir, no tengo en mi vida contentamiento, no tengo en mi vida. ¿Cómo quisiéramos llegar nosotros a esta edad? Con tristeza, con amargura, como muchos hombres. Primero es quizás bueno preguntarnos, ¿qué quiere decir la frase, acuérdate de tu Creador? ¿Qué es acordarme de que, sí me acuerdo de Dios? No, o sea, el sabio Salomón no estaba diciendo de un recordar a Dios, sí, ya me acuerdo de Dios y listo, ¿no? Acuérdate de tu Creador, habla de vivir para tu Creador, habla de invertir tu vida para tu Creador, ¿no? Jesús, miren, en el ya del Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, en Lucas capítulo 14, él dijo algo bien fuerte y bien serio, y creo que es importante para reflexionar acerca de la inversión de nuestra juventud. Dice en el capítulo 14, versículo 25 de Lucas, Jesús estaba diciendo, dice que había grandes multitudes, ¿no? Iban con él. O sea, seguir a Jesús en multitud, parecía que las multitudes es fácil, ¿no? Es como decir, entonces me acuerdo de mi Creador. Incluso ir a escuchar a Jesús es fácil. Entonces Jesús, dice, volviéndose, les dijo, él habló algo que quizás no traía tanto ánimo, pero Dios nunca oculta la verdad. Él habla la verdad y Él muestra la verdad tal como es, ¿no? A Él no le importa tener multitudes, a Él le importa tener discípulos, porque multitud, pues no, ser un seguidor de lejos es muy fácil, pero no cumple los propósitos de Dios, no ayuda en la vida, no ayuda digamos, en cómo va a ser invertida nuestra vida y cómo vamos a terminar la vejez y cómo vamos a ser útiles para Dios, porque Dios
nos salvó no solamente para que no nos vayamos al infierno, no solamente, como muchos creen, para que me bendiga, para que Él se ocupe de mis problemas. No, Dios nos salvó porque Él quiere llevarnos a hacer una labor en esta tierra. Aparte de salvarnos, sí es cierto que nos perdonó nuestros pecados, que no tenemos como destino el cielo, pero aún en ese destino hay diferentes lugares, ¿verdad? Algunos van a tener un lugar mayor, otros un lugar menor. La Biblia dice que cada uno va a tener su propio galardón, y ese galardón va a ser eterno. Esa posición es eterna. Pero esa posición, miren, lo bárbaro, lo bueno y interesante es que en esta vida nosotros conseguimos esa posición. Esa posición no la vamos a conseguir después. Esa posición se consigue en esta vida. Y dijo el versículo siguiente, 26, dijo: si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, aquí entendemos la palabra aborrecer como una palabra comparativa, ¿verdad? Porque no es que tenemos que odiar, no es odiar. Aborrecer aquí quiere decir preferir. Es una palabra de preferencia. Si alguno pone prioridad, preferencia, dice, en su padre o en su madre o en su familia, no puede ser mi discípulo. Él dice que Él quiere ser el primero en nuestra vida, más importante que lo que es más importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Nuestra familia. Pero Jesús estaba diciendo, yo quiero ser antes que tu familia. Yo quiero ser más oído que tu familia. Yo quiero ser más importante que tu familia. Yo quiero que vivas más para mí que para tu familia, etc., ¿verdad? Dios dice que si no ponemos incluso, dice, su propia vida, incluso si mi vida es más importante, ¿no?, que Dios, entonces no puedo ser su discípulo. Puedo estar entre la multitud, como había grandes multitudes detrás de Él, pero ya no puedo ser su discípulo. Amén. No puedo, dice. Y dice el siguiente versículo: y el que no lleva su cruz, aquí está el 27, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No. O sea, ¿cómo es eso de que yo voy a aborrecer mi vida en comparación de mi amor a Dios? Entonces está hablando de un término comparativo, porque Dios, por ejemplo, dice que amemos a nuestros padres, ¿verdad? No es que está diciendo que no amemos, no está contradiciéndose, está diciendo que el amor a Dios sea mayor que el amor a nuestros padres, que el amor a nuestros hijos, que el amor a nuestra familia, y que el amor incluso a nuestra propia vida. ¿Y qué es mi vida? Mi vida es el plan que tengo yo para vivir. Él quiere que amemos a Él y amemos su voluntad por encima de mis proyectos, por encima de mis sueños, por encima de las cosas que yo quiero hacer en la vida. Eso es acuérdate de tu Creador. Y eso tengo que hacerlo mientras más joven, mejor. A mí algunos dicen, no, pues ya cuando yo sea viejito, en mi juventud voy a bailarla, voy a beberla, pero ya llegando más o menos en esos tiempos previos a la muerte, ahí me voy a consagrar al Señor. Pero el Señor dice, no es así. Acuérdate en los días de tu juventud, para que en los días malos, en los días, ahí Eclesiastés describe, ¿no?, lo que pasa cuando una persona se envejece. En esos días puedes envejecer con contentamiento, puedes envejecer con una vida que bendiga a los demás, no una vida que sea una carga para los demás. Yo le pido al Señor, yo nunca quisiera ser una carga para nadie. Yo quiero ser siempre
quiero sumar, quisiera que siempre yo tener algo con qué bendecir a los demás. Yo no sé usted, pero yo no quiero que los demás sufran por mi causa. Amén. Y aquí dice el versículo 27 que no lleva su cruz. ¿Qué quiere decir llevar la cruz? La cruz significa muerte, morir. Y no es la muerte física, ¿verdad? Dios no quiere que nos suicidemos, en otras palabras. Él quiere que nuestros sueños, que nuestros anhelos, que nuestros planes, que todo lo que proyectamos para nuestra vida muera cuando su voluntad de Él sea otra. Eso es tomar la cruz. Amén. E ir en pos de mí, ¿verdad? Entonces, tomar su cruz e ir en pos del Señor es dejar lo mío para vivir para Dios. Y luego, el versículo 28 hasta el 30, hasta el 31, habla de que nosotros necesitamos tomar una decisión. Y en esta mañana creo que va a ser muy importante el entender lo que vamos a hablar para tomar esa decisión. Y esa decisión debe ser calculada. Miren lo que dice desde el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen y hagan burla de él. Amén. Cuando alguien tiene una decisión que hacer, un proyecto, debe calcular los gastos, debe calcular si está dispuesto. Miren, multitudes iban con Jesús, pero Jesús no le quiere ocultar la verdad a nadie. Él les dijo a todos, el seguirme es así. Amén. Y en esta mañana yo se lo quiero mostrar también, porque yo soy predicador de la palabra de Dios. Yo no estoy queriendo hacerle daño a nadie, ni desanimar a nadie. Aunque la verdad, por mi experiencia, digamos, no es el vivir para Dios es la mejor vida. El vivir para Dios es la cosa más satisfactoria que hay en el mundo. Hay gente que tiene muchas cosas, que, bueno, aparentemente tienen todo para ser felices, pero yo no creo que haya nadie más feliz que aquel que decidió por caminar con el Señor. Pero ese camino no es un camino fácil, es cierto. Es un camino a veces de renuncias, es un camino a veces de no tener lo mismo que tienen otros, no experimentar, no sé, ciertas cosas que otros experimentan, pero es un camino de obediencia. Por eso es una muerte a todo lo que a mí me gusta, pero la verdad que lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera muchas veces no es lo mejor, pero lo que Dios quiere para mí siempre es lo mejor, aunque no sea agradable. ¿Amén? Usted a veces le da a su hijo solamente lo que es agradable para él, ¿verdad que no? Muchos de los mejores alimentos no son pues tan sabrosos, ¿no? Pero son lo mejor para él. Entonces el camino del Señor es así. Quizás no es lo que a mí más me gustaría. Por eso yo tengo que definir y tengo que calcular los gastos. Y después viene otro, dice el versículo 30, diciendo, dice, ¿no? O sea, después que haya puesto el cimiento, o sea, después de que yo diga, yo soy cristiano, quiero seguir el camino del Señor, dice, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, es muy triste el decirse cristiano, pero no vivir como cristiano. Es no vivir para mi Creador. Porque hemos recibido malas informaciones. En las iglesias, los siervos del Señor, los mismos hermanos, quieren conquistar gente como sea.
pero no le presentan la verdad. Y aquí Jesús tenía multitudes, pero Él agarra y les presenta la verdad. Amén. Y les dice, seguirme a mí tiene que ser una decisión calculada. Seguirme a mí, yo no quiero que ustedes empiecen algo y de repente se topen con que no pueden seguir. Ustedes tienen que tomar una verdadera decisión consciente. No tomen, calculen, como el hombre que quiere construir una torre, tiene que hacer cálculo, este proyecto me va a costar tanto, tengo lo suficiente, voy a hacerlo. Y estoy dispuesto a pagar todos los materiales, a pagar a todos los trabajadores, estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para terminar, ¿no? Incluso da otro ejemplo, dice el versículo 31, ¿o qué rey? Dice, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide concesiones de paz, ¿no? O sea, hermanos, tenemos que tomar una verdadera decisión. No debemos vivir engañados. Esta es una verdad. Y el que no quiera hacer caso de esta verdad, el que no quiera ser consciente de esta verdad, lo único que está haciendo es engañarse a sí mismo. Y bueno, pues no sé, va a llegar un momento en que probablemente no va a poder seguir adelante. Pero el Señor dice, calcula los gastos, calcula los beneficios y lo que te va a costar. Y lo más maravilloso es que los beneficios de seguir al Señor, de vivir para el Señor, son beneficios incluso en esta vida. Pero lo más maravilloso es que son beneficios eternos. Amén. Son beneficios que por eternidad van a durar. Entonces dice el siguiente versículo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? ¿Quién es el dueño de tus cosas? Dios. Bueno, decimos Dios, pero hay que ver si es verdad. A ver si es él es el dueño, porque si Él es el dueño, tienes que administrar todas tus cosas según su voluntad. Amén. Si Él es el dueño, es más, si Él es el dueño, muchas preocupaciones tuyas se van a ir, ¿verdad? Porque pues ya Él es el dueño. Y dice bien claramente, el que no renuncia a ser el propietario, él dice, no puede ser mi discípulo. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que considerarnos lo que la Biblia dice en esta vida como mayordomos, como administradores. No somos los dueños de nada, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras posesiones, de nuestros talentos y dones. Nada es nuestro. Todo es algo que tenemos para administrar. Y ahora Dios nos dice, o lo vas a administrar para tus planes, para tu vida, para tu realización, para tus sueños, o lo vas a administrar para mí. Amén. O vas a poner todas tus cosas para vivir según mi voluntad, según mis proyectos, mi dirección. ¿Ok? Entonces eso es, en el contexto nuestro de la vida, acuérdate de tu Creador. Eso es, amén. Debo ver primero quién es primero en mi vida. Aún las cosas más amadas, las cosas más cercanas, Dios tiene que ser mayor que ello. Mis planes, yo debo aprender a morir para mis planes cuando mis planes se van en contra de los planes de Dios, o cuando son diferentes. ¿Amén? Hermanos, tenemos que tener una vida de fe. Y ya nada es nuestro. Ya nada lo nuestro. Todo lo que somos, todo lo que tenemos en nuestro tiempo, todas las cosas deben estar disponibles para Dios. Amén. Pues si Él es el dueño,
¿Está tu vida disponible para Dios? ¿Tus dones disponibles para Dios? Cuando Dios te pide algo, tú se lo das. Cuando Dios te manda a hacer algo, tú obedeces. Hermanos queridos, esto es el Evangelio. No es simplemente, bueno, vamos los domingos y listo, y todo se reduce a una vida donde voy, aprendo la Biblia. No, la vida debe ser propiedad de Dios. Amén. Y cuando uno llega a la edad madura, va a vivir una vida alegre. La palabra anciano, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se usaba para las personas mayores, ¿no? Y también para los pastores, para los líderes de las iglesias, ¿no? Eran hombres que por su vida, por su experiencia y dedicación a Dios, tenían a su cargo las iglesias locales. Ellos administraban las iglesias locales. Pero hermanos, hay ancianos que no han dedicado su vida al Señor. Hay ancianos que han llegado a la edad adulta llenos de amarguras, llenos de vicios, llenos de mañas. Muchos en la vida hasta perdieron todos sus amigos porque ellos se fueron por encima de todos para lograr sus metas. Muchos sacrificaron a su familia, ¿no? Por otras cosas, por fama, por una posición social, política, o simplemente, ¿verdad?, para vivir para su propia satisfacción. Hay ancianos que solo vivieron para ellos y ellos son el centro de la vida. Y Dios dice, ¿quién es el centro de tu vida? ¿Es Dios el centro de tu vida? ¿O dices que es Dios el centro de tu vida? ¿No? Porque podemos decirlo fácilmente, pero ¿será? ¿Quieres que Dios sea el centro de tu vida? ¿Estás trabajando para que Dios sea el centro de tu vida? El hombre que escribió Eclesiastés es el rey Salomón, hijo de David, ¿no? Hermano, un hombre a quien Dios le bendijo con mucha sabiduría, con muchos dones naturales. Pero él, miren, a pesar de tener sabiduría de Dios, a pesar de todo eso, él vivió una vida que no le causó satisfacción. Es muy interesante. Usted lea el libro ahorita vamos a ver algunos versículos del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés él lo escribe precisamente ya anciano. Él lo escribe después de haber vivido toda la vida. Y este libro es uno de los que aporta mayor sabiduría. Y quiero decirle que este libro es más para los jóvenes que para los mayores, ¿verdad? Porque los mayores tenemos menos zona para cambiar. En cambio, los jóvenes, si desde su juventud invierten su vida para Dios, ellos tienen mayores posibilidades, ¿no? Su vejez va a ser de verdad con mucho contentamiento. Vamos a irnos a Eclesiastés. Eclesiastés, el libro del anciano, del hombre que vivió y dense cuenta, miren lo que él escribió, lo que él logró. Eso quiero que ustedes vean, y lo que sus logros causaron en él. O sea, cuánto disfrutó de sus logros, cuánta felicidad le trajeron sus logros. Porque parece, no sé, que él era un hombre tan admirable, pero otra cosa es mirar el interior de ese hombre. Hay muchas personas que aparentemente tienen todo, son felices, pero nadie conoce su corazón. Este libro muestra el corazón de Salomón. Él se muestra y muestra los logros en la vida, las cosas que él vivió, le trajeron ya cuando él ya llega a la edad adulta. En la edad adulta nos volvemos más sabios, hermanos,
porque a la edad adulta tenemos la verdadera perspectiva. Cuando somos jóvenes nos engañan las cosas, nos engañan los espejismos, ¿verdad? ¿Qué es un espejismo? Un espejismo es una visión de algo, ¿no?, que tenían las personas que cruzan por el desierto. Dice que a veces veían a lo lejos una fuente de agua, pero era simplemente producto de su imaginación. Llegaban ahí y no había agua. Un espejismo es algo irreal, algo que yo creo que es, pero no es. Y la juventud está rodeada de espejismo, rodeada de cosas que prometen, pero jamás cumplen. Pero Dios no es mentiroso. Amén. Miren, desde el comienzo, vamos a leer Eclesiastés 1:1, si usted trae su Biblia. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, en Jerusalén. ¿Verdad? Él era hijo de David. Ya desde el versículo 2, miren lo que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Quién está escribiendo eso? Salomón, el rey, el que llevó a Israel a su máximo apogeo, ¿no? El reino de Israel bajo el reinado de Salomón tuvo paz por todo lado. El reino de Israel bajo el reinado de Salomón tuvo la mayor extensión territorial que jamás tuvo Israel. Entonces, miren, él dice, ya de empiezo nomás, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad quiere decir algo vacío, ¿no? Vaciedad de vaciedades, todo es vacío. Y dice el versículo 3, miren, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Miren esa pregunta retórica. ¿Qué provecho hay de todo lo que nos afanamos debajo del sol? Debajo del sol es una expresión para mostrar lo que es esta vida, ¿ya? En esta vida estamos debajo del sol. Dice, ¿de qué sirve? Aquí está preguntando, ¿de qué tiene de provecho nuestros trabajos humanos en proyectos humanos, en cosas humanas? Y sigue diciendo, miren, generación va, generación viene, mas la tierra permanece. Mis hermanos, cuando uno enfrenta la eternidad, ¿no?, como en esta semana enfrentó, ¿no?, el pastor Eberto, y empieza uno a valorar, mis hermanos, con mayor perspectiva las cosas. Ojalá este mensaje llegue a tiempo para todos nosotros. En la segunda Timoteo, miren el consejo que le da Pablo ahora a su discípulo joven, Timoteo, que era joven. Está en 2 Timoteo capítulo 3, ¿no? Le dice en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿no? ¿De quién estamos aprendiendo? Mucha gente aprende del mundo, mucha gente aprende de los ídolos del mundo, mucha gente aprende de las costumbres famosas o de lo que dice el celular, pero él dice, recuerda de quién has aprendido. Y aquí Pablo, el anciano, se muestra como ejemplo. Él es el ejemplo del cual había aprendido Timoteo. Y dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Él se había dedicado a eso, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, la palabra teleo, sea maduro, sea desarrollado, el hombre espiritual, dice, enteramente preparado para buena obra, para toda buena obra. ¿Amén? Y en contraste, en el versículo 14, en el versículo 13 dice que los malos hombres y los engañadores, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Y le dice, mas tú, hombre de Dios, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que dicen las escrituras que desde niño, desde joven has sabido. Y el que se acuerda de su Creador en los días de su juventud es alguien que persiste en el conocimiento de la Escritura. Porque ella dice, le hacen apto para toda buena obra. Amén. Le prepara para vivir una vida de justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y aunque sea viejo y sin fuerzas, puede hacer una buena obra, porque está totalmente preparado. Amén. Amén. Hoy predomina muchas veces una actitud de la juventud, ¿verdad? De buscar otras cosas nomás, de ser expertos en otras cosas, pero no ser expertos en las escrituras, en el conocimiento de Dios. El versículo 12 aquí en este mismo capítulo, quiero que veamos un poquito el ánimo que tenía Salomón. Yo, el predicador, dice, fui rey sobre Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir, dice, y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. O sea, él tenía un ojo curioso, como nos pasa a todos con el celular. El del celular, hermano, queremos ver todas las noticias de toda la tierra, conocer todas las cosas. Él dice, yo me di a la tarea de inquirir. Inquirir quiere decir preguntar, buscar, y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, todo lo humano, ¿no? Pero luego dice que este es un trabajo penoso. Este penoso trabajo, dice, dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Él ya veía esto como una carga. Dice el versículo 14, miré, dice, y todas las obras que se hacen debajo del sol, dice, he aquí, todo ella es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, todo lo que construimos aquí se quedará aquí. Dice el versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. ¿Quién es el que endereza las cosas? ¿Sabe qué? Dios. ¿Y cómo puedes enderezar las cosas tú? Con la ayuda de Dios, con la guianza de Dios. No puedes ni enderezar a una persona que quisieras ayudar a enderezar su camino, a tus hijos, a tus parientes. No se puede enderezar humanamente. Estamos hablando, como él está hablando de lo que humanamente muchas veces hacemos. Y tristemente yo he visto tratar de edificar la iglesia del Señor con recursos humanos, con recursos naturales. Dice aquí, lo torcido no se puede ver. 16. Hablé yo en mi corazón, dice, diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No hubo antes, dice la Biblia, más sabio que él. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y conocí que aún esto era vanidad y aflicción de espíritu. Todo conocimiento. Él era sabio, pero era una sabiduría en sus recursos humanos, ¿no? Vamos a ver más adelante que él disertó, por ejemplo, sobre los árboles. Él supo de botánica, de tantas cosas. Dice, porque en la mucha sabiduría, dice el 18, hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. O sea, el conocimiento natural de las cosas es trabajoso, ¿verdad? Y bueno,
Y los que han estudiado mucho, los que tienen 2, 3 profesiones, me pueden decir que cuánto de verdad hay en esto. Pero en ese tiempo no había otra persona más sabio que él. Sigue diciendo ya en el siguiente capítulo dividido, aquí está. Dije yo en mi corazón. Miren, se dedicó primero a conocer todas las cosas de esta tierra, toda la sabiduría, todo. Y dice, esto es vanidad y aflicción. Luego en el capítulo 2 empieza diciendo, dije yo en mi corazón. Entonces quizás él, al conocer todas estas cosas, dijo, estas cosas no me llenan. Voy a probar los placeres. Versículo primero dice, dije yo en mi corazón, dice, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Nace aquí que esto también era vanidad. O sea, no sé, pues se contrató quienes le hicieran chistes y que, no sé, como los reyes, ¿no? Buscaban siempre esos reyes así gordos, que vemos en las películas de la antigüedad, ¿no? Que tienen sus bailarinas. Todo eso contrató y dice muchos bienes. Él tenía recursos, bueno, inimaginables. Pero dice, he aquí también esto era vacío, no llenaba su alma. Versículo 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? O sea, la risa nos hace loco. O sea, el que busca solamente andar riendo, andar así, al final se enloquece. Y el placer, él dice, ¿para qué me sirve? El placer casi siempre es momentáneo. Y después, ¿de qué me sirve? Versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Empezó a tomar. Y que anduviese mi corazón en sabiduría y con retención de la necedad. O sea, él se dedicó a tomar, pero digamos prudentemente, ¿no? El vino con medida. Dice, hasta ver cuál fuese, gracias, el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces agasajó su carne con vino. No era un borracho empedernido, sino él era un tomador controlado, podemos decir, ¿no? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuvo muchos esclavos. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fue engrandecido y aumentado. Miren la esplendidez de la vida de Salomón, humanamente hablando. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. O sea, él humanamente era controlado, era prudente. No negué a mis ojos, dice, ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte y mi faena. Pero dice el versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Al final se dio cuenta que todo lo que hizo no llenaba su corazón.
no llenaba su corazón. Porque, queridos hermanos, el único que llena nuestro corazón es Dios. El único que trae verdadera felicidad y una felicidad continua es Dios. Y Él, ustedes saben, su fin no fue muy bueno. O sea, a pesar de que Dios le dio tanta sabiduría, le dio esa posición, ¿no?, de ser hijo del rey David, un territorio, tantas cosas. En vez de dedicar su corazón, en vez de poner a Dios primero, Él puso como primero todas estas cosas. Él dijo, yo voy a ser feliz, pero su mirada estaba en todo lo natural. Y si nosotros todavía pensamos que hay cosas naturales que nos pueden hacer felices, aquí Él nos dice que no hubo nada que no probara. ¿Ok? Si usted como joven, como persona, piensa que cosas de esta vida le van a traer mayor felicidad que buscar a Dios, que lo que dice acordarse de su Creador, está engañado. Porque en ese momento, dice aquí, en el versículo 10, dice que esa fue su parte, ¿no? El placer momentáneo, esa fue mi parte en toda mi faena. Pero después, cuando me devolví para mirar todo lo que yo había hecho, dice, he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. Él tuvo, mis hermanos, conocimientos increíbles. Quisiera que veamos un poquito en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 29. No, en Primera de Reyes, perdón, Primera de Reyes, por cierto. Segunda ya no habla de eso. Primera de Reyes 4. Y estoy leyendo solo algunas cosas, pero simplemente para que nosotros nos demos una buena idea. Capítulo 4, versículo 29. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Él humanamente tenía toda la capacidad humana que se necesita. Y dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Imagínense esa capacidad que tenía este hombre. Más que los egipcios, que ellos inventaron máquinas, ellos construyeron las pirámides. Aún fue más sabio, dice el versículo 31, que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maor, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Él era un botánico, un científico, digamos, ¿no?, de su época, mucho más que todos nosotros, que cualquiera que haya habido. Asimismo disertó sobre los animales, dice, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Miren cuánta capacidad, ingenio humano tenía Salomón. Y para oír la sabiduría de Salomón, dice, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amén, hermanos. ¿Por qué hablamos todo esto? ¿Saben por qué? Porque según muchos, según la dirección que muchos están teniendo en su vida, el conseguir todas estas cosas debería darnos la felicidad. Y él dice, no, esto es vanidad.
me vi para mirar todo lo que había hecho y solo vi vaciedad. Y quiero leerles, ya estoy por terminar, quiero leerles las frases que él lanza y ver en ese corazón que no había contentamiento. Vamos a volver a Eclesiastés 1:3, por ejemplo. Miren esta frase. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Una pregunta retórica que quiere decir, de todo lo que hacemos en esta tierra, no hay provecho. Versículo 8 dice, todas las cosas son fatigosas, dice, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca se sacia. Los hombres somos curiosos y siempre esperamos encontrar algo que nos haga más felices, algo que nos dé otro sentido a la vida. Versículo 14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Hay veces que no conocemos el precio de ciertas cosas. Eclesiastés 2:1, dije yo en mi corazón, dice, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Alegría y bienes. Y luego dice, mas he aquí esto, también era vanidad. Capítulo 2, el siguiente versículo dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Versículo 11 del capítulo 2 dice, miré yo luego, dice, todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Versículo 18. O sea, miren la amargura, el sentido que tienen sus frases en este libro. Versículo 18 dice, asimismo dice, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. O sea, llegó a aborrecer esas cosas que nosotros consideramos tan grandes, porque a pesar de que se ven grandes, en su corazón no había paz. Dice, el cual tendré que dejar a otro que viene después de mí. ¿Y sabe qué pasó con su hijo? Él tuvo un hijo que se llamó Roboam. Y en Israel, ¿cuántas tribus son las tribus de Israel? 12, ¿verdad? Con su hijo Roboam, cuando él reinó, se dividió el reino, ¿no? Y Roboam perdió 10 tribus que se fueron con otro, y él quedó con 2 tribus, ¿no? Salomón había conquistado un reino tan grande, ¿no? Era el reino más poderoso, tenía paz con todos, esplendor. Dice la Biblia que la plata era como piedras en Jerusalén, ¿no? Oro tenía cuando la reina de Saba. Bueno, pueden leer ustedes, ¿no? Cuando fue a visitarlo, la maravilla, le hizo todas las preguntas y Salomón le contestó todo lo que preguntó. Aquí dice, aborrecí todo eso que hice, dice, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y el que vino después de él, lo despilfarró todo. A veces los padres quieren dejar a sus hijos dinero, quieren dejar a sus hijos profesión, quieren dejar cosas de esta vida. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo eso se hace nada. Y yo creo, como dice la Biblia, que lo más importante que debemos dejar a nuestros hijos es una herencia espiritual. Amén. Una herencia de fe, una herencia de vida, ¿no? Y que yo vi eso en mi pastor Heriberto. Por eso también agradezco a Dios. El versículo 19 dice, ¿y quién sabe? Dice, si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo con que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. O sea,
Es que, hermanos, todo lo que hacemos aquí es destruible. Todo lo que hacemos de aquí se puede perder en un ratito. Por eso dice, ¿de qué sirve? ¿Quién sabe si el que se va a ocupar de mis cosas será sabio o será necio? Y dice, esto también es vanidad. Y dice el versículo siguiente, volvió por tanto, dice, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo con que me afané y en que me había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Miren, y los últimos, vamos a leer los últimos versículos del libro de Eclesiastés. En su último capítulo, que es el capítulo 12, versículo 12, dice Salomón las últimas palabras. Ahora, hijo mío, dice, a más de esto, dice, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo que hacemos de Dios y para Dios es el todo, es lo único que queda. Por eso, si algo tenemos que construir en la vida, yo recibí, es una fe viva con Dios, porque eso no muere, no se merma, no se devalúa. Dice en el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, no juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El temor a Dios y el guardar sus mandamientos. Hermanos, al final, ¿qué significa toda esta enseñanza? ¿Qué significa para ustedes y para mí toda esta enseñanza? ¿Qué nos deja en realidad estos estudios de la Biblia, el estudiar estas cosas sabias de la Biblia? Amén. Pensando en mi pastor que se murió esta semana, yo dije, qué bueno que él dedicara su vida a servir al Señor. La verdad que ninguna muerte es alegre, ¿verdad? Pero es precioso partir para recibir el galardón, y aún para sus familiares, ¿no? Qué consuelo saber que ese hombre le dedicó la vida al Señor. Y está yendo a encontrarse con su Creador. Amén. Y que le dirá seguramente, muy buen siervo y fiel, no sobre poco has sido fiel, sobre esta vida has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquí, hermanos, las palabras de Jesús son muy radicales, ¿verdad? Como hemos leído en Lucas 14. El que no me prefiere a mí sobre todo, el que no renuncia a todo por mí, no puede ser mi discípulo. Y todavía dice, calculen los gastos, calculen a dónde se están metiendo. Les dijo a las multitudes, él no dice que vengan a la iglesia, aunque no le digamos todo, ¿no? Porque si le decimos todo, solo van a quedar unos cuantos muchas veces. Así pensamos a veces los evangélicos. Pero Jesús a las multitudes les dijo esto. No, si alguno quiere venir, pues, y les habló justo en lo más, donde más duele, ¿no? Si alguno no aborrece padre, madre, todo lo más amado de ellos, no puede ser eso. Si no me ponen a mí en primer lugar, no sirven, no van a ser bendecidos. Y sabe, yo quiero decirle algo, y si a usted le han engañado, ahora salga de su error. No se puede ser cristiano sin ser discípulo. No se puede ser verdadero cristiano sin ser discípulo. Cristo solo tenía verdaderos discípulos. Los demás eran seguidores, no sé. Analicemos, hermanos, si vale construir la torre, o si vale pelear la batalla con el enemigo, ¿verdad? Yo creo que nosotros deberíamos pelear, ¿no? La buena, como dice la Biblia, la buena batalla de la fe. No estar peleando otras batallas.
que no tienen resultados en esta vida. O esas otras batallas deben ser deben ser secundarias, no pueden ser lo primario en nuestra existencia como cristianos. Ahora, mis hermanos, no significa que todos vamos a ser pastores, ministros, apóstoles. No significa tampoco que vamos a vender todas nuestras cosas, y nos vamos a ir a meter a la iglesia todo el día. No significa que nos vamos a trasladar aquí, ¿no? Nos vamos a ir a un monasterio, ¿no? Para dedicarnos al Señor. No, para nada. Dios quiere que vivamos en medio de este mundo. Dios quiere que crezcamos en Cristo. Y en el lugar donde Él nos puso, en ese lugar vivamos vidas sobrenaturales. Vidas donde la mano de Dios, donde el carácter de Dios se puede ver y la gente podrá conocer al Señor. Él quiere vidas de testimonio, mis hermanos. Que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Amén. Amén. Nosotros tenemos que aprender a invertir sabiamente nuestro tiempo, priorizando el tiempo que dedicamos a nuestra relación con Dios. El tiempo que nos dedicamos a conocerle a Él. Amén. Él quiere que invirtamos sabiamente nuestros recursos económicos en los proyectos de Dios, en su voluntad. Él quiere que invirtamos sabiamente nuestros talentos naturales y espirituales en hacer su obra y en hacer su voluntad. Amén. Que invirtamos nuestro tiempo sabiamente y que vivamos para Él como prioridad. Que vivamos en obediencia a sus mandatos. Que cuidemos lo que Él nos ha confiado para invertirlo sabiamente. Que cuidemos nuestra familia, que cuidemos nuestra esposa, que cuidemos nuestros hijos, nuestro trabajo, todo lo que Él nos dio sabiamente, siendo Él nuestro verdadero Señor. Amén. No significa que nos vamos a deshacer de todo, sino más bien que vamos a usar todo lo que tenemos, todo lo que Él nos dio en hacer su voluntad, en sus propósitos. Amén. En lo que Él quiere hacer en esta tierra. Todo lo que podemos alcanzar en el periodo que nos toca vivir en esta vida. Significa, hermanos, que Él será nuestro dueño y nuestro Señor. Que Él será dueño de todo lo que poseemos, de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestras habilidades. Y quiero leerles, para terminar, las palabras que escribe Pablo, otro que invirtió su vida, ¿verdad? E incluso puso en riesgo su vida cuántas veces para vivir para Dios, para servir a Dios. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, y con esto nos vamos. Dijo Pablo así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Saben que es una cosa curiosa? Que los hombres de Dios les reveló cuándo se iban a morir. Igual es Pedro. Usted lee la segunda de Pedro, igual Pedro. Él dice, versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él hizo en esta vida lo que Dios quería que haga. Amén. Y había edificado, había peleado la batalla para tener fe, para vivir de fe. Y saben, no conviene vivir de otra manera, sino vidas de fe. El vivir vidas de fe es una vida gloriosa, maravillosa. Por lo demás, dice el versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Mis queridos hermanos,
viendo, ¿no?, cómo partió ese pastor que me llevó a Cristo, ¿verdad? Reflexioné todo esto. Y miren, la Escritura apoya totalmente. Valió la pena su vida. Y va a valer la pena nuestra vida. Si desde nuestra juventud, como dice el sabio Salomón, nos acordamos de nuestro Creador. O sea, vivimos para nuestro Creador. Invertimos nuestra vida para nuestro Creador. Y entonces, el Señor nos dará ese contentamiento que jamás tuvo Salomón. Salomón siempre decía vanidad de vanidades. El contentamiento él no tuvo, porque lo dice, lo tuvo momentáneo. Pero pasado el momento del placer, él vio para atrás y decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es la frase clave de Eclesiastés. En todo lado está vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Solo lo eterno no es vanidad. Solo lo divino no es vanidad. Amén. Así que yo creo que debemos de reflexionar y quisiera orar con ustedes para terminar. Y decirles que no piensen que la vida cristiana es una cosa fea, horrible, jamás. Pablo tenía gozo, aún en situaciones difíciles, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Él decía, he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé tener abundancia, y él pasó abundancia. O sea, parece que la Biblia un poco es como a veces ¿cómo se llaman? Los informativos, ¿no? Solo lo más difícil, por favor. Pero yo me imagino, hermano, esos 2 años y medio que él estuvo en Éfeso, ¿acaso él no tenía todo? Con tantos discípulos que tenía, él tenía de comer, seguramente le invitaban a vivir en su casa, ¿cuántos? O sea, él era una persona muy querida. No, la vida también tiene sus cosas bellas y también tiene sus dificultades. Pero lo más importante es que lo eterno, en realidad eso es en lo que estamos nosotros invirtiendo en nuestra vida. Amén. Así que reflexionemos, queridos hermanos, y pidámosle a Dios ayuda, porque Él nos va a ayudar a vivir para Él, si realmente lo queremos. Él es el único que nos puede hacer vivir para Él verdaderamente. Él es el único que nos puede dar todo lo eterno. No hay nada que se escape de la mano de Él. Padre, te amamos, te damos muchas gracias, porque en esta mañana hemos abierto tu palabra, hemos descubierto tu palabra, cosas que ya sabíamos, Señor, pero que a veces queríamos mirarlas así de reojo nada más y no entenderlas y no verlas. Pero yo te pido, Señor, que en esta mañana tu luz haya sido derramada en nuestros corazones y que definamos acordarnos de ti, definamos caminar para ti, porque tus destinos son eternos, tus sendas son paz. Tu camino de fe es un camino de certeza, porque fe es certeza. Es un camino donde ya, Señor, el temor empieza a irse, empieza a dejar de ser la moneda corriente como lo es en muchos lugares en este tiempo, en las vidas de los hombres. Padre, enséñanos a vivir en la unción del ungido de Cristo,
Enséñanos, Padre, queremos vivirla. Queremos, Señor, ser esa iglesia gloriosa que tú, Señor, has fundado. Y que no es cualquier cosa, sino es gloriosa, sin mancha ni arruga. Es una iglesia, Señor, que es sobre todo sobrenatural. Es una iglesia que va más allá de lo que se ve. Es una iglesia que maneja la eternidad, maneja las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, a los ministros, los que queremos edificarla, a no mezclar la carne en esta situación, a poder edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, y no con madera, con heno, con cosas que se van a quemar. Te pido, Padre, por nuestras vidas, y sé que gozo vendrá en nuestros corazones en el momento en que hacemos tu voluntad. David decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gracias.